Bueno, vamos a hablar, hemos hablado un poco de política, de la política que tiene que ver con lo partidario, pero vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la preocupación que anida en muchos sectores que tienen que ver con la salud. En este caso, hay un proyecto para la alerta temprano por el maltrato infantil, que ha presentado el concejal Lucas Balián, porque ha trabajado mucho quien está con nosotros, Javier Fabre, que es director ejecutivo de la Fundación Pensar Futuro. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por venir. Hola, Javier. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Bueno, sé que han trabajado bastante en esto, que han presentado el proyecto, todavía no se ha debatido, pero tiene algunas aristas que nos parece importante debido a que muchas veces recién es detectado o a veces no logran la detección cuando un chico ha sido violentado en su casa, en su domicilio, ¿no? Y que llega al hospital. Contanos un poco de qué se trata. Nosotros, trabajando desde la Fundación Pensar Futuro, encontramos que el tema del maltrato infantil se constituye un poco como una especie de epidemia silenciosa, pero que se fue agravando después de la pandemia, no ha parado de agravarse. Será por las cuestiones de contacto, por cuestiones psicológicas que requerirán un estudio con el tiempo, pero la pandemia ha generado el aislamiento ha generado esta situación. Entonces empezamos a trabajar sobre algunas políticas porque entendimos que la política o las políticas de Estado tienen una gran deuda con estas infancias vulnerables. Entonces había margen para trabajar protocolos, sistemas de alertas tempranas y estos proyectos. ¿Qué es lo que trabajamos? Llevamos al concejal Lucas Balián y que creemos que el arco político en general va a acompañar esta propuesta, porque además también tiene mucho apoyo de entidades como la Sociedad de Pediatría de Argentina, el Instituto de Medicina Forense. Hay un consenso. Lo que se trata es de establecer un servicio, para que la gente entienda, un área dentro de los hospitales municipales y luego provinciales, que lo vamos a llevar, que sea especialista en la detección temprana del maltrato. Hay una estadística que dice que el 25% de las muertes por maltrato existieron lesiones centinela, que se llaman, que no pudieron ser detectadas por los médicos. ¿Qué sería la lesión centinela? Lesiones que el ojo preparado puede determinar como intencional, claro, o específica de maltrato. Claro. Maltrato, abuso sexual infantil, sí, todo lo que engloba, cuidado negligente. Entonces, crear un área en esos hospitales que tenga un pediatra, un médico legista, que es clave, un psicólogo y que trabaje con asistente social o trabajo social, como que se le llama, para poder elaborar un diagnóstico y un informe. Y luego derivar a donde corresponde, que sea la justicia, un SPD o directamente no. Los casos que hemos ido viendo, los recientes, son realmente escalofriantes. Los niños que han muerto ahora, hoy, en estos días, se está haciendo el juicio en Villa María del caso de un niño, EM, que murió el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, producto de los golpes. Durante toda su vida, los imputados son su madre y el padrastro. Durante toda su vida ha tenido infinidad de ingresos en guardias, en hospitales, y nunca pudo ser detectado ese maltrato hasta que llegó el desenlace. Cada desenlace de estos trágicos que en Córdoba se repiten, no solamente la muerte, tenemos el caso de una nena, hoy 9 años, desnutrida, con fractura de cráneo, con neumotórax, producto de que por golpes, por patadas, se le ha quebrado las costillas y ha perforado el pulmón. Tenemos caso de una niña que ha perdido parcialmente la vista, que ya no puede alimentarse por sí misma, producto de los malos tratos, la desnutrición y los golpes que era generado por quienes eran los guardadores o los padres. Todo este escenario creemos que podemos aportar un grano de arena con el servicio especializado, interdisciplinario, y la capacitación a todos los médicos de estas alertas tempranas para que puedan derivar a este servicio especializado en todos los dispensarios, centros de salud, guardias, internados. Cuando haya uno de estos scoring, que se le llama, puedan ser derivados a este servicio de maltrato. Y a su vez... O sea, ante la duda... Ante la duda, al servicio de maltrato. Y a su vez, generar también la capacitación obligatoria y gratuita para todo el personal médico de la Municipalidad de Córdoba, para que tenga
estas alertas tempranas y el protocolo de actuación. Cuándo lo tiene que derivar, cuándo no, cómo debe hacer la denuncia. Es decir, que esté todo a través de un protocolo establecido cómo deben actuar los distintos agentes de salud. Y eso, bueno, lo capacita la municipalidad. Y en el mundo ha funcionado, hay estadísticas muy alentadoras, ha disminuido muchísimo, sobre todo los casos graves y las muertes por maltrato infantil, con este sistema de alertas tempranas. Javier, ¿cómo controlan o cómo definirían el control, diría yo, psicológico en esas personas que ustedes, o de alguna manera el programa pone como responsables? Es decir, ¿cuál es el valor subyacente en esas personas? Es decir, vos las preparás, pero interiormente ese tipo puede cometer de alguna manera un error o puede tener un otro yo, ¿no es cierto?, que lo convierte en un peligro para la atención de esa criatura. Bueno, es clave la capacitación, el rol del Estado en una primera instancia. Nosotros insistimos que debe ser también de prevención y ahí entran las campañas de concientización. Por ejemplo, en Estados Unidos hay el famoso síndrome del bebé sacudido, sí, Shaking Baby. En Estados Unidos disminuyó un 25% la mortalidad infantil por maltrato, simplemente con una campaña en los cartones de leche, explicando, porque esta es una lesión típica de maltrato, pero que no necesariamente tiene la intención de matar. Claro. Entonces, con esa capacitación disminuyó también la mortalidad infantil. Entonces, el primer paso que tiene que dar el Estado, sobre todo que tiene recursos para hacerlo y que lo puede y lo utilice en tantas cosas, la primera intervención estatal tiene que ser a través de la concientización a los padres, sobre todo en aspectos que tengan que ver con las crianzas responsables. Por ejemplo, en los registros civiles, cuando uno va a anotar a su hijo, se le podría entregar una especie de instructivo sobre el tema del bebé sacudido. Estaríamos salvando vidas. Parece que en Córdoba no suceden, y suceden todas las semanas. Ahora, vos sabés que me cuesta, Javier, entender o creer que los profesionales, que yo entiendo que hay un protocolo, en cuanto detectan algo tienen que avisarlo a la justicia, si no me equivoco actualmente. No existe protocolo, existe la ley. La ley nacional establece que lo tiene que denunciar. Bueno, ¿cómo a un profesional se le puede pasar a ver un magullón, una quemadura, que lo deje pasar? ¿O es porque no se quiere involucrar? Sé que hay otros profesionales que lo hacen perfectamente. ¿Habrá en ese caso gente que no quiera comprometerse? Yo creo que hay de todo. Nosotros charlamos, se hizo una experiencia social aquí en Córdoba con alumnos ya avanzadísimos de la carrera de medicina. Ajá. Esto se transformó en una tesis doctoral acerca de poder diferenciar, por ejemplo, casos de abuso sexual a partir de lesiones. La inmensa mayoría no lo pudo detectar. No lo pudo detectar. Entonces, esta capacitación en alertas tempranas con asignaciones específicas e inespecíficas de lesiones va a servir para aunar criterios, si se quiere. Sí, sí. Por otro lado, es cierto también de que hay consecuencias para aquellos profesionales que se animan a denunciar. No solo los médicos, los docentes, los propios jueces, fiscales, abogados. Y por eso nosotros en el proyecto incorporamos un instructivo para que se generen las herramientas legales de protección específica a estos profesionales, para evitar lo que se llama el backlash, que es un término sociológico de hace unos años. ¿Qué significa? Que tiene que ver con una especie de persecución contra aquellos que trabajan en estas áreas por parte de los ofensores o de sus abogados. Entonces, si tengo un abogado, al perito lo voy a tratar de descalificar, o al médico que hizo la denuncia lo voy a tratar de perseguir a través de demandas. Bueno, tiene que generar el Estado la protección a los profesionales médicos y a todos los que estén involucrados en la tarea de maltrato y abuso infantil. Porque es cierto, hay mucha gente que puede no involucrarse, sobre todo en barrios donde tenemos índices de inseguridad, sectores vulnerables, marginales. El médico tiene que después seguir yendo todos los días y se tiene que enfrentar a esa familia de ofensores, de agresores. Bueno, todas esas cuestiones están contempladas en el proyecto, que esperamos esta iniciativa
se presente, si no es esta semana, la semana que viene, en la legislatura provincial, porque el maltrato no se agota claramente en la capital por supuesto, de la provincia. Por supuesto. Cuentan con, digamos, de alguna manera lo han conversado, cuentan con la comisión respectiva, lo han conversado ya con la oposición, o con el oficialismo, digo, como para que... Se lo vamos a llevar, se lo hemos acercado el proyecto a los bloques de la oposición y a los bloques del oficialismo también, porque creemos que este es un tema que tiene que ser absolutamente despartidizado. Claro. Todos los temas son políticos, es la naturaleza humana. Sí, obvio. Pero no puede intervenir la mirada adultocéntrica, que también a veces lo tiñe de distintas ideologías. Este realmente es un tema grave que sucede en Córdoba y creo que todo el arco político tiene que generar estos consensos. Después, en las comisiones puede haber, se puede dar el debate para modificar algo, corregir, mejorar, ampliar, pero tiene que participar, me parece, todos los colores políticos. Hay una cuestión que siempre cuando se hace una ley, o en este caso una ordenanza, se busca, a ver, queda muy lindo en los trazos que se explicita, pero después cuesta mucho llevarlo a la práctica, por una cuestión de costos económicos o de inclusive de instrumentación. Acá va a requerir un costo económico importante para formar estos grupos, estos equipos. Podría ser costo cero, porque los profesionales ya están. Hay que capacitarlos, hay que generar el sistema de alertas tempranas que se está trabajando. Sé que el gobierno, no en el ámbito legislativo, sino en el ejecutivo y en el judicial, se está trabajando en la creación de este sistema de alertas tempranas y de protocolos. Pero perfectamente se podría generar el servicio con los mismos médicos que están en los hospitales municipales o en los hospitales provinciales. También cuentan todos con psicólogos y cuentan todos con trabajadores sociales, que son los que tienen que hacer el estudio ambiental de la familia. Porque ponemos un ejemplo, viene un chico con la mano quebrada, pero se descubre que ese día estuvo jugando al fútbol y que va al arco. Claro. Bueno, ese chico no hay que revictimizarlo para llevarlo a un caso judicial, no, hay que evitarlo justamente, pero los casos de gravedad o los casos donde las lesiones sean específicas, tiene que ser inmediato. Nosotros creemos que esto para el Estado puede ser de costo cero. ¿Costo cero? Cero. Es decir, es una cuestión de voluntad política, en términos no partidarios, pero sí de observar que esto está ocurriendo, ponerse de acuerdo y directamente comenzar a instrumentarlo, con la capacitación previa. Se puede comenzar a instrumentar y nosotros tenemos, digamos, extraoficialmente la mirada de muchísimos de los médicos que pueden estar a cargo en los distintos hospitales y, como digo, hemos recibido el apoyo casi unánime, para no ser... ¿Por las entidades que han consultado? Sí, de todos. Donde hemos consultado realmente, es un proyecto que ya llevó muchísimo tiempo de elaboración, ¿no? Mucho estudio y mucha interconsulta, y bueno, por eso tenemos fe que puede llegar a atravesar cualquier diferencia política, ideológica y hasta economicista, ¿no? Porque si tuviese que tener un presupuesto, creo que es 1000 veces más importante que cualquier otra partida. Pero a lo mejor la barrera podría ser ella, no, mire, los costos no podemos ahora, pero vos estás hablando que podría ser tener un costo cero, ¿no? ¿Lo del neonatal fue el disparador? Empezamos a trabajar mucho antes de lo que sucedió con el neonatal, y este proyecto de estos casos de maltrato muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, está más vinculado a la violencia intrafamiliar. Claro. Pero claramente lo del neonatal ha sido un caso de maltrato y violencia hacia los niños y niñas, y que creemos que podría haber sido evitado también si existiesen protocolos de actuación acordes para disparar esto que pedimos nosotros, las alarmas tempranas. Si uno puede detectar rápidamente el problema, lo puede solucionar. Pero bueno, para todo esto requiere... Te preguntaba eso porque supuestamente el responsable no estaba adentro. Claro. Por eso digo, disparar las alarmas en el momento adecuado salva vidas. Para eso necesitamos políticas de Estado, y estas políticas tienen que ser medibles. Por eso insistimos en el proyecto que se tienen que generar las estadísticas. No hay en Córdoba estadísticas sobre maltrato infantil, no existen. No sabemos si muere un niño por día, por mes, por semana, si tiene casos de maltratos, las secuelas, cómo ha evolucionado. No hay. Entonces no podemos pensar políticas si no tenemos la herramienta básica para esto. Así que el proyecto también... Pero eso es una irresponsabilidad total, porque eso tendría que depender
del Ministerio de Salud con estadísticas. Cada área lo lleva, por ejemplo, los servicios de protección de derecho municipal, lo puede llevar el Instituto de Medicina Forense o alguna fiscalía especializada, pero no está coordinado a nivel provincial y muchísimo menos nacional un estudio estadístico sobre la problemática del maltrato infantil.